Abdominoplastías. Es una de las cirugías más solicitadas actualmente. ¿Qué es? Muchas veces la gente lo ve, lo escucha, pero ¿qué es exactamente? Bueno, la abdominoplastía se realiza cuando la mujer ya tuvo paridad satisfecha, ya terminó de tener hijos, su abdomen quedó dañado obviamente por los embarazos, o es una persona que tuvo pérdida de peso y quedó con mucha flacidez en el abdomen. En la abdominoplastía se realizan dos cosas siempre, es el retiro de piel excedente en el abdomen y la reparación muscular, que también los músculos se separan y los juntamos con una sutura especial para que el abdomen quede más plano. Bueno, ¿quién sí es candidato ideal y quién definitivamente debería esperar para realizárselo? Una mujer que está en su peso o tiene un poco de sobrepeso, que ya terminó de tener hijos y que quiere regresar a tener su cuerpo como lo tenía antes. También aquellas personas que perdieron mucho peso y su abdomen está colgado. Los pacientes siempre tienen en mente y les da miedo. ¿Qué tanto duele? Bueno, como cualquier cirugía, tiene un poco de dolor, un poco de incomodidad del paciente después de la cirugía. ¿Qué tan dolorosa va a ser? Siempre les comento a los pacientes, ya tuviste una cesárea, esto va a ser menor molestia que la cesárea. ¿Por qué? Porque en esta cirugía mayormente trabajamos los tejidos blandos, no nos metemos a la cavidad abdominal, no tenemos que abrir los músculos ni entrar donde están los intestinos, donde están los órganos internos, por así decirlo, que es lo que más ocasiona dolor después de una cirugía. Entonces sí molesta un poco, por eso los pacientes los dejamos internados, pero es algo tan tolerable como que el mismo día de la cirugía ya están caminando. Si estamos viendo que no duele tanto y que no es tan incapacitante como otro tipo de cirugías, ¿cuánto tardan estos pacientes en volver a su rutina diaria? Casi siempre les recomendamos al menos tomarse 2 semanas del trabajo para ya regresar a sus actividades. No cargar objetos pesados, no exposición a calor muy intenso después del procedimiento y algunos detalles que son importantes de mencionar. Pero casi todo el mundo se reintegra al trabajo de 2 a 3 semanas, siempre y cuando su trabajo no sea cargar cosas pesadas, o un trabajo que obligue a tener mucho esfuerzo físico. En estas cirugías que estamos hablando de que pues estamos quitando gran parte de tejido, ¿qué tan largas son las incisiones? Depende mucho de qué tanta flacidez hay en el abdomen, ¿ok? Puede ser tan pequeña como una mini abdominoplastía y puede ser tan extensa como hay que darle la vuelta al paciente. El error que algunos cirujanos cometen es de que tratan de hacer incisiones más pequeñas de lo que realmente se necesita, y lo que sucede es que los pacientes se quedan excedentes cutáneos que les llamamos orejas de perro, que un maestro de nosotros nos decía que eran orejas de burro, porque para que te suceda eso tienes que ser un mal cirujano y no saber hasta dónde cortar, ¿no? Entonces no deben de quedar orejas de perro después de la cirugía. Es mejor extenderse hacia donde sea necesario para eliminar toda la flacidez del abdomen. ¿Cómo hacemos para que el ombligo se vea natural? Bueno, es un punto muy importante porque mucha gente le tiene miedo porque operaron a la tía o a una conocida y la vio en la playa y se le veía un ombligo muy feo, ¿no? Entonces, gran parte de cómo se nos va a ver el ombligo después de una cirugía es la técnica que el cirujano utiliza para que este ombligo quede oculto y que su incisión alrededor del ombligo sea lo más bonito posible. Entonces tenemos algunos métodos donde utilizamos algunos colgajitos dentro de la cirugía, dentro del ombligo, para que este ombligo se invagine, se quede sumido, por así decirlo, y que se vea todavía más natural y más padre. Incluso hay algunos pacientes que les gusta más su ombligo nuevo que su ombligo pasado. La gente cree que es nada más quitar piel. ¿Por qué se suelen combinar con liposucción? Porque la gran mayoría de las personas necesitamos 2 cirugías para los resultados deseados. Cada vez los pacientes y la gente es más exigente, quiere mejores resultados, ven un resultado en internet y quieren ese mismo resultado. El 99% de las veces tenemos que combinar una abdominoplastía junto con una lipoescultura. La abdominoplastía va a retirar la piel excedente, va a amarrar los músculos del abdomen para tensar el abdomen, pero la lipoescultura es la que nos da la figura, lo que nos da más cintura, lo que nos da esas curvas que todo el mundo desea. Muchos pacientes llegan pidiendo estas cirugías pensando que son para bajar de peso. Es un mito que es muy conocido entre los pacientes. Bueno, es un concepto erróneo. O sea, en la cirugía sí retiramos tejido y si tú pesas un paciente antes y después va a pesar un poco menos, pero no es para bajar de peso. Incluso la grasa que sacamos cuando hacemos las liposucciones, muchas veces la volvemos a inyectar. Entonces el paciente no va a tener una pérdida importante de peso después de su cirugía. Va a tener una nueva distribución de la grasa en su cuerpo, que eso es lo importante, porque ahora la grasita va a estar donde debe estar. En estos procedimientos también podemos aprovechar para marcar el abdomen. ¿Qué diferencia hay entre un abdomen plano y uno marcado quirúrgicamente? Yo no soy un cirujano que
trata de marcar exageradamente los pacientes porque no les conviene y porque algunos pacientes quedan muy bien y otros no tan bien. Entonces sí es importante el marcaje, sí tratamos de tener la línea media marcada y las semilunares, pero el marcaje ya de los cuadritos completos y todo es muy complicado por los cambios que va a haber a través de los años. Entonces uno tiene que hacer resultados que duren por muchos años y no que duren poco. Tenemos que saber hasta dónde hacerlo para que se vea natural. Lo que sí es que nadie se quiere ver falso, ¿no? Entonces es más importante un marcaje suave, natural, a un marcaje exagerado. Y mi trabajo como cirujano plástico es de que tu cuerpo se vea armónico y que tu resultado dure muchos años. Por ahí se escucha lo que hacen las celebridades, por ejemplo, con las costillas. Hablando del rib scar, ¿qué afecta o cómo nos modifica la silueta corporal? Bueno, es un procedimiento que estamos agregando a algunas cirugías de abdominoplastía o de lipoescultura, que se pueden hacer en los dos casos, donde el paciente quiere tener la cintura exageradamente pequeña. Entonces, no solamente hacemos la liposucción en todo lo que es la cintura para quitar esos gorditos, sino también en las últimas 2 costillas de la parte de atrás, incluso a veces hasta 3, las modificamos para que estas queden más hacia adentro y sea una cintura mucho más pequeña. No las vamos a quitar, simplemente las vamos a remodelar, vamos a cambiar la dirección de las costillas para que apunten hacia adentro y esto nos va a exagerar un poco más la cintura. ¿Cuánta ganancia nos va a dar? Aproximadamente 2 centímetros de cada lado extras aparte de la lipoescultura y de la abdominoplastía. Es que entre más costillas luxes también puedes tener una cintura más pequeña. El problema es que te empiezas a meter a las zonas donde está el tórax y donde están los pulmones. Entonces aumenta el riesgo de tener complicaciones si quieres exagerar y haces demasiadas costillas. El paciente sí es muy importante que después de su procedimiento use un corsé muy apretado y este corsé tiene que durar al menos unos 3 meses y no puede hacer ejercicio. Entonces no es para todos este procedimiento. Lo hacemos sin incisiones visibles porque lo hacemos con un aparato que se llama piezotomo, que prácticamente es una aguja que vibra, y esa aguja que vibra la dirigimos hacia las costillas y con esta hacemos un pequeño corte en la tabla externa únicamente, no nos metemos en tejidos internos, ¿sí? Y con esta podemos hacer que esta costilla se mueva y dejarla en una posición diferente. En cuanto al índice de masa corporal, es un tema clave, lo sabemos antes de dar una abdominoplastía. ¿Cuál considera el rango ideal? Es un paciente que está en su peso o que tiene un poco de sobrepeso, ¿ok? Entonces, el paciente obeso o con obesidad moderada o obesidad severa se tiene que bajar primero de peso antes de entrar a estos procedimientos. Como ya lo comentamos, no son procedimientos para bajar de peso. Cuando uno opera a un paciente en obesidad de este tipo de procedimientos, estás exponiendo a un mayor porcentaje de complicaciones dentro de la cirugía y a resultados obviamente no ideales. Nosotros como médicos tenemos límites de cantidad de qué tanta grasa podemos extraer, ¿no? Entonces, si un paciente tiene demasiada cantidad de grasa, no podemos sacarla toda, ¿no? Entonces, entre mejor esté en su peso, siempre los resultados van a ser mejores. Incluso, también les comento, o sea, existe la grasa intraabdominal, que es la grasa que está dentro, donde están los intestinos, y esa grasa no se puede sacar, entonces, siempre se va a tener. Entonces, esa grasa se tiene que bajar. ¿Y qué riesgos aumentan cuando el IMC es elevado? Pues la verdad, un poco de todo. Un paciente, por ejemplo, que tiene obesidad, tiene más riesgo de infección, tiene más riesgo de seroma, tiene más riesgo de dehiscencia, tiene más riesgo de mala cicatrización. El riesgo mayormente es para el paciente, ¿verdad? Y también tiene mayor riesgo de transfusión, más riesgo de tener una cirugía prolongada. Entonces no deben de realizarse, ¿no? Entonces hay algunos pacientes que tienen un IMC un poco más alto, pero ya bajaron de peso, la distribución de su grasa es diferente y esos ya son candidatos. Por eso es importante que no te pongas un límite y decir a partir de tal índice de masa corporal ya no soy candidato, porque no es cierto, todos los cuerpos son distintos. Entonces el índice de masa corporal nos ayuda a saber de manera rápida más o menos un rango en qué grado de obesidad o sobrepeso tienes. He tenido pacientes que tienen 33, 34 de índice de masa corporal, que son hombres, que van al gimnasio y la verdad es que tienen muy poca grasa, son puro músculo. Entonces el índice de masa corporal es diferente entre personas. O sea, por eso si tienes duda, pues mejor contáctanos, revisamos tu caso, te decimos si eres candidato o no. Y si necesitamos primero bajarte de peso, te vamos a ayudar para bajar de peso y ponerte en condiciones para tu cirugía.